Buenos días a todos, soy el doctor Pablo Sandoval y el día de hoy quería darles un poco de apoyo a mis alumnos que están pues ya en su sexto semestre, están cursando materias de planeación didáctica, evaluación, o incluso los de diagnóstico educativo, ¿no? Y entonces quería darles un apoyo adicional, responder preguntas, dudas que les hayan quedado. A veces los procedimientos en el papel, pues los puedes realizar, los programas los puedes utilizar, pero todavía te quedan ciertas dudas, ¿no? Sobre los procedimientos o lo que representa cada uno. Entonces vamos a comenzar y iniciamos con vamos a comenzar con este informe de resultados. Pues es una actividad que yo puse en conjunto en dos grupos que están desarrollando práctica profesional. De hecho, son tres grupos que están desarrollando práctica profesional en diferentes universidades. Pues cada universidad maneja este asunto de diferentes maneras. Hay quienes pues solamente fueron a hacer, digamos, una intervención inicial y la continuarán a finales de mayo. Y hay quienes fueron, pues por un periodo de 2 semanas, llegaron, hicieron un diagnóstico, realizaron una intervención y posteriormente, pues después de 2 semanas, pudieron verificar, ¿no? O hacer un post-test una vez completada su intervención. Entonces, vamos a hablar pues, para ambos grupos, ¿no? Ver cómo los podemos apoyar. Y algo que siempre tenemos que hacer, ya sea pues, para la escuela o en este caso, pero sobre todo cuando ustedes trabajan como profesionales independientes, es estar reportando los hallazgos, ¿ok? Como profesional en educación, ya sea que nos hablen en una escuela, nos va a hablar un director, una directora, y nos va a presentar una situación problemática. Va a decir, oye, fíjate Pablo que tengo este problema con mis grupos de tal grado y yo creo que es por eso, ¿no? Y te lo va a plantear así directamente, te va a decir, ¿ok? Pero nosotros tenemos que abordar un acercamiento científico, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros sacamos nuestra navaja suiza, ¿no? Que tiene muchas herramientas mismo, en el mismo dispositivo, y cada uno de esos instrumentos los aplicamos dentro de la escuela. ¿Sí? Hay ciertas técnicas como la entrevista, el hablar con los grupos que nos pueden servir para recopilar información, pero al final de cuentas lo que queremos no nada más es decir, ok, tú me dijiste, tú me contrataste por este problema, sino que eh, este problema nada más te voy a atender. Es como decir, es bien fácil cuando llego a la llantera y te digo, tengo la llanta derecha ponchada, me cambian la llanta y se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa cuando tiene un sonido el motor de mi carro? Yo no voy a llegar a decirle al mecánico qué es lo que tiene que hacer. Voy a decir, oye, revísalo porque siento que pasa esto, suena así, siento el carro diferente, y entonces tú como experto encargas. De la misma manera, pues quisiéramos, ¿no? Que los directores o en este caso son quienes nos contratan, llegaran con nosotros y nos dijeran, oye, yo sé que tú eres una experta, yo sé que tú eres un experto, y entonces acompáñame, ¿no? Resuelve, ayúdame a encontrar la falla en el problema. El detalle es que generalmente los directivos pues ya traen algo muy metido en la cabeza y dicen, no, mi problema es este y esto quiero que me resuelvas, ¿ok? ¿Podemos resolverlo? Claro que sí, estamos en la mejor de las eh, capacidades, ¿no? De resolver ese tipo de problemáticas, pero si no resolvemos si no identificamos el verdadero problema, pues yo creo que va a ser una solución, pero va a ser temporal. Es como ponerle un curita y a la vuelta de un par de semanas o meses, el problema va a regresar a nuestras escuelas. ¿Ok? Entonces, pues aquí vamos a hacer un informe de resultados muy genérico y aprovechar que tenemos datos
de una aplicación, un instrumento que se realizó durante la, durante la implementación de el pretest o prueba diagnóstica al iniciar un periodo de práctica profesional. Y este informe de resultados pues tiene diferentes partecitas, ¿no? Lo primero pues es describir, oye, cómo, cómo fue que yo tuve el acceso al campo, ¿no? Es decir, eh, me contrataron, ¿no? Estuve haciendo mis prácticas durante 2 semanas en una escuela que se encuentra en la colonia Fulanita. Me tocaron grupos de tal y tal grado. eh, Algunos, pues, tenían ciertas características, ¿no? Pudiera hablar ahí de repente si había alumnado con discapacidad, o si más o menos estaba homogéneo, ¿no? El grupo. También, pues, las actividades que ustedes realizaron, es decir, me encargaron de estar cubriendo el bloque de matemáticas, el de inglés, el de español, y pues qué actividades realizaron durante estas 2 semanas, que generalmente, pues para la mayoría de ustedes, ir a prácticas, pues implica hacer una planeación y esa la entregan en otra materia. En mi curso, pues yo nada más les pido que escriban qué tipo de actividades realizaron y qué tan frecuentemente, ¿no? Para darme una idea de qué fue lo que fueron a hacer en ese lugar. Y si hubo limitaciones en la intervención, eso también es importante conocerlo porque nos, pues nos habla de pues si hubo situaciones especiales, ¿no? De repente ustedes ya bien listos, ¿no? Para dar una clase y de repente llegan y dicen, no, fíjense que hubo una plática de TIF, ¿no? No, pues que fue semana de vacunación y no me dejaron estar con mi grupo porque justo a esa hora llegaron los de salubridad a darles una plática o a vacunar a los niños, ¿no? Entonces, todos esos detallitos que hayan limitado su participación o desarrollar su programa, ustedes lo traían planeado, eso es importante mencionar. En cuanto al objetivo del diagnóstico, pues es describir el objetivo comenzando por un verbo cuantitativo, ¿ok? Sobre todo, pues en la educación científica, vamos a utilizar el término, pues nos enfocamos más como en el área cuantitativa, ¿no? Necesitamos obtener un dato duro, dice por ahí el dicho, lo que podemos medir, lo podemos mejorar. Entonces, si tenemos eh, una medición de la habilidad, es decir, eh, determinar la habilidad para realizar operaciones matemáticas en niños de sexto de primaria, pues entonces si determinamos su habilidad matemática, entonces podemos hacer algo aquí entre medio y volverla a medir al final. Esto se puede representar, podemos hacer la metáfora de pues cuando te sientes mal, ¿no? Dices, ay, me duele la cabeza, ay, tengo malestar, se me hace que tengo fiebre, me hace que estoy enfermo, mi temperatura corporal está por encima del promedio. ¿Cómo lo verifico? Pues agarro un instrumento de medición que se llama termómetro, o sea, mide la temperatura y pues con el objetivo de determinar, cuantificar o identificar la temperatura corporal de mí mismo, ahorita que me siento mal, voy a utilizar este instrumento. Lo pongo, espero el tiempo, suena el minuto, saco y pude efectivamente medir, determinar, cuantificar la temperatura que tengo. Resulta que mi temperatura está pues, 1 grado más elevada que lo demás. Entonces, pues yo no quiero vivir con esa temperatura que ya determiné que está elevada. Entonces, consumo un medicamento para reducir la fiebre. Tomo ese medicamento, que vamos a usar la palabra tratamiento, consumir un medicamento. Ese medicamento hace que eventualmente, después de media hora, 1 hora, vuelvo a medir la temperatura y se redujo la temperatura. Entonces, ya estoy bien, dentro de los rangos normales. Entonces, es lo mismo cuando hacemos medición, cuando hacemos
intervenciones educativas. Medimos el antes, cómo están mis muchachos, cómo están mis niños, en algún área del desarrollo o en algún área del conocimiento, pueden ser campos formativos, puede ser una materia en especial, puede ser una habilidad, una competencia, lo que ustedes quieran medir. Una vez que terminamos eso, es como el punto inicial. Después vamos a hacer un tratamiento y finalmente vamos a tener una medición posterior, ¿sí? Para ver pues, si realmente mejoraron, se quedaron igual o en el peor de los casos, empeorar. Eh, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el objetivo del diagnóstico pues es en una sola línea, decir, determinar, medir, evaluar, cuantificar, caracterizar el nivel de habilidades de lectoescritura del alumnado en un grupo de quinto grado de la escuela. Yo traigo un ejemplo aquí que tiene que ver con determinar el nivel de habilidades socioemocionales del alumnado de un grupo de, no me acuerdo qué grado, de la escuela, ¿no? Entonces, eh, pues ese es el objetivo, ¿no? Tener bien claro qué es lo que fuimos a medir, porque qué es lo que queremos mejorar en nuestros alumnos. ¿Ok? Después de presentar el objetivo, tenemos también este asunto de la descripción de los participantes. ¿Sí? No todos tenemos, o a lo mejor muchos de ustedes fueron y dijeron, a ver, aquí está mi lista, eh, la lista que me dieron, ¿no? Del grupo, tengo los nombres de los participantes, tengo pues, la cantidad, con los nombres yo puedo saber quiénes son hombres o mujeres, ¿no? Las edades, habrá quienes de ustedes las preguntaron, quienes no. En los instrumentos de diagnóstico puede que hayan hecho algunas preguntas, ¿no? Sobre las condiciones de vida, hábitos, otras cosas que no tengan que ver específicamente con medir o con determinar una habilidad. Y entonces, todas esas cosas son, les vamos a llamar características sociodemográficas de los participantes, ¿sí? Todo lo que me ayude a describir quiénes son, cómo viven, dónde están, ¿no? Qué les gusta hacer, todas esas cosas. Eh, hasta características propias, ¿no? Como pues el sexo, la edad, eh, pudiéramos hablar a lo mejor de personas con las que vive en casa, ¿no? Eh, qué orden de persona, pues dice qué orden de nacimiento tiene su familia y cositas así. Todos ese tipo de datos se llaman, pues lo vamos a colocar en un apartado que sea descripción de los participantes. Pues los grupos, de repente puedes tener, oye, me tocaron eh, quinto A, quinto B, quinto C. Pues podemos clasificar, tantos eran del grupo A, tantos eran del grupo B, tantos del grupo C. Otra característica, pues a veces quienes fueron a preparatoria o a secundaria sobre todo, pues a veces los pueden catalogar también por especialidad. Es decir, estos son de la especialidad de computación, estos son los de comunicación, estos son los de otra cosa. ¿Sí? Si pudieran hacer esa clasificación adicional, si no, pues nada más vamos a hacer una tablita así súper chiquita, nada más casi casi por compromiso, donde pues pongan la característica, cuántos niños, cuántas niñas, ¿sí? Cuántos eh, varones, mujeres, ustedes quieran utilizar el término, y pues la frecuencia y el porcentaje. ¿Sí? Esto se puede calcular ya sea a mano o lo pueden calcular con Excel o incluso con un software estadístico, ¿no? Cualquiera de las tres opciones es válida y el formato de la tabla, pues nada más es darle aquí 5 puntos antes, ¿no? Para que se haga así como que un poquito de lado. Si le pones como sangría, se va a hacer todo, separar mucho. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo hacer esa sangría chiquita, ¿no? Indentación o algo así, que es de 5 puntos en, pues en Word o en el Excel, ¿no? Ustedes. Después nos vamos a describir el instrumento diagnóstico. ¿Ok? El instrumento, pues tenemos de dos sopas, o lo inventamos nosotros o tomamos el de alguien más. Mi recomendación es usa el de alguien más. No, no tenemos, bueno, a lo mejor
si te dedicas, ¿no? Si te dedicas estas 2 semanas de vacaciones para validar un instrumento, pues pudiera ser que te funcione, pero si queremos mantenernos, como dicen, tener los resultados más confiables, más válidos, pues entonces utiliza algo que ya sirve. Si retomamos esta metáfora del termómetro, pues si yo tuviera fiebre, no me pondría a fabricar un termómetro por mi cuenta, ¿no? Yo le confío a un termómetro que ya lo fabricó una empresa y que me dice, pues, que tiene el 99% de validez y de confiabilidad de ese instrumento de medición. Eh, por ahí hay un estudio que se platicaba en clase donde, pues, calcularon la validez y la confiabilidad de que las mamás utilizaran su mano para medir la temperatura en niños, ¿no? Entonces, si una mamá dice que su hijo tiene fiebre, bueno, tiene el 14% de probabilidad de estar equivocada, pero tiene un 86% de probabilidad de estar en lo cierto, ¿sí? Entonces, a lo mejor no te va a decir exactamente los números, pero te va a decir tiene fiebre o no tiene fiebre, con un 86% de certeza, ¿no? Entonces, pues el cálculo está hecho, las manos de las mamás sirven como un identificador de fiebre, ¿ok? En ese sentido es válido el instrumento, pero nosotros pues necesitamos una prueba que nos permita cumplir con el objetivo, o sea, medir, determinar, identificar, cuantificar el nivel de fundamentabilidad en nuestro grupo. Entonces, para esto, pues tendríamos que hacer una tabla de operacionalización del instrumento, no nada más decir, es un instrumento que es del autor fulanito, tiene 20 preguntas, está dividido en 3 partes, una que pregunta cosas del alumno, otra que pregunta sobre, tiene problemas para sumar, otro tiene habilidades para restar y otro tiene habilidades para ordenar. Eh, Todo eso lo van a describir, si tiene opciones de respuesta, si no, si son ejercicios, si qué tipo de examen o de prueba es la que ustedes están presentando. En el caso de Ceneval, por ejemplo, son las pruebas estas estandarizadas que utilizan para ingresar a la universidad, para ingresar a la prepa incluso. Ellos pues manejan un tipo de pruebas, ¿no? Que son de respuesta múltiple, ¿ok? Entonces te dicen, ¿cuál es el resultado de la fórmula fulanita? Te presenta una fórmula y abajo vienen pues 4 opciones de respuesta, donde tú vas a seleccionar A, B, C, D y cuál es la correcta. De esas 4 respuestas, solamente una es correcta, ¿ok? Entonces es importante que ustedes pues, lo describan ahí, ¿no? Si ya están utilizando el instrumento de alguien más, pues entonces pues se vale que ustedes revisen ahí y si reporta algún tipo de validez o confiabilidad, bueno, pues hay que poner ahí eh, esos indicadores, ¿no? Y eso ya les garantiza y ustedes van más tranquilas, más tranquilos sobre lo que tienen que hacer. Luego viene una tablita de operacionalización del instrumento. En este caso, pues es las variables que ustedes van a medir, eh, las dimensiones de esa variable que están midiendo y cuáles son los indicadores. Al final de cuentas, el indicador es la preguntita o cada pregunta que ustedes van a hacer. Esta tablita, pues yo la hice así, bastante sencilla, hablando de habilidades matemáticas, pensando en niños de primaria. Y pues la habilidad matemática en niños de primaria pues, tiene que ver con 3 cositas, ¿no? Habilidad para sumar, habilidad para restar y habilidad para ordenar números de mayor a menor o de menor a mayor. La habilidad para ordenar de manera genérica. Habilidad para sumar, pues un examen que tiene ejercicios de sumas con 1, con 2, con 3 dígitos. ¿Sí? Generalmente yo les digo, deben de ser de 5 para arriba, ¿sí? eh, Cuando tú juegas a las vencidas, ¿no? Cuando tú juegas al piedra, papel o tijera, generalmente, si, sobre todo cuando pierdes la primera, ¿no? Piedra, papel o tijera, y entonces dices, ok, me ganaste, pues vamos el que gane 2 de 3, te vuelven a ganar,
No, no es cierto, el que gane 3 de 5. Y entonces, lo que queremos es evitar que si alguien sacó buenos puntajes o malos puntajes no sea producto del azar o de la casualidad, sino que sea consistente los resultados con lo que sabe, que lo que está en el examen represente o refleje lo que sabe cada uno de los alumnos encuestados. Entonces necesitamos, pues al menos tener, yo les decía o yo les recomendaba 5 ítems de una sola cosa para que si tres funcionan, pues ya al menos tienes el 60%, es decir, tiene, como es 6 de 10, ¿no? O el 60% de habilidad matemática, en los últimos dos a lo mejor se le trabó el número ahí, leyó mal, alguna cosita se le trabó, pero al menos ya sabemos que de 5 ejercicios, pues puede contestar 3 bien. ¿Ok? Entonces, recomendaciones nada más. Si van a hablar de alguna habilidad o habilidad para escuchar o comprensión lectora, pues también es importante que tengamos 5 o más, ¿sí? Para estar seguros de que no es casualidad las respuestas de los alumnos. ¿Ok? Después nos vamos a ir a esta partecita que ya son los resultados. Ahí vamos a describir los hallazgos, vamos a decir, en el grupo de 21 niños nos encontramos que la habilidad para sumar pues era una media de 6.4, la habilidad de resta pues 5.8 y la habilidad de ordenar 6.1. La desviación estándar la reportamos nada más porque pues, es casi eh, ahorita no estamos llevando materias de estadística, ¿no? Pero eventualmente va a servir. Digamos que esta habilidad de suma, la desviación estándar es más y menos 1.2. Entonces es que tanto se se dispersa, ¿no? De la realidad o de este promedio los resultados del grupo. Si de repente hay un grupo que está muy disparejo, ¿sí? Tiene así como que los datos están muy polarizados, la mitad del grupo no sabe nada y la otra mitad sabe mucho, pues entonces tendremos una desviación estándar muy grande. Pero si la mayoría del grupo, ¿sí? sabe más o menos y muy poquito, muy poquitos saben mucho, entonces la desviación estándar va a estar cercana pues a cero, ¿no? Va a ser como 0.4, 0.5, entre más puntitos estén los datos, ¿no? Entre menos dispersión haya de los datos. Entonces, pues ahí vamos a recalcar sobre todo pues los puntajes más altos, los puntajes más bajos en cuanto al promedio. ¿Sí? Y pues ahí es como pueden ver en la tabla número 3, ¿no? El puntaje más bajo, el promedio más bajo es en la habilidad de resta, por lo tanto, pues es donde está la mayor necesidad. Pero pues vemos también que la habilidad de ordenar, pues no hace malos quesos, entonces hay que pues aplicarnos un poquito más también, pues, si nosotros apoyamos estas dos habilidades sobre todo, pues a lo mejor podemos impulsar para emparejarnos con la habilidad de suma, ¿no? Y eso sería muy bueno, sobre todo porque pues los periodos de práctica profesional son muy chiquitos, entonces, ¿qué tanto les vamos a cambiar la vida a un grupo de alumnos, ¿no? Con un montón de condiciones sociales diferentes, pero al menos en qué les podemos apoyar nosotros en el breve tiempo que los estamos acompañando. ¿Ok? Por lo tanto, pues el diagnóstico del grupo, vamos a decir, con base en el análisis estadístico por dimensión y por ítem, pues vamos a decir que las principales necesidades de apoyo, si tomamos el ejemplo anterior, son pues la habilidad para restar, que es donde salieron más bajos, y en segundo orden, pues la habilidad para ordenar. Obviamente no son los super expertos en sumar, pero pues, vamos a enfocarnos en una sola habilidad. Y en este caso, pues mi recomendación pues sería la de resta, ¿no? Que es lo que permitiría nivelar un poquito ahí el barco. ¿Ok? Entonces, pues las necesidades de apoyo del alumnado pues son el desarrollar habilidades para restar, comprender la sustracción de dos o de tres cifras, y por lo tanto
pues se va a realizar una estrategia de intervención mediante, para atender este rezago en la habilidad para sumar, se le va a proporcionar una serie de ejercicios, vamos a jugar a la tiendita, vamos a darles feria, vamos a la estrategia que ustedes quieran utilizar y que sea consistente pues durante esa semana o esas 2 semanas para que los niños puedan entender el concepto de restar y pues puedan ir desarrollando habilidades para mejorar en ese aspecto. ¿Ok? Y si pues si hay un grupo, ¿no? Que nada más tenía que presentar hasta el pretest, pues hasta ahí ya lo logramos, ¿no? Es bastante sencillo. Pero de repente me van a decir, profe, y si pues, ya tengo el pretest y el posttest, ¿no? Sobre todo, eh, tengo unos grupos de la licenciatura en pedagogía, quienes son ellos, quienes ya pudieron completar 2 semanas de práctica, y ahí tienen un pretest y tienen un posttest. Entonces ya tendremos que irnos a hacer un poquito más de análisis. Entonces para esto vamos a utilizar un programita que se llama PSPP. Aquí está. Déjenme les muestro aquí información sobre este sistema. PSPP. ¿Por qué estuve utilizando este sistema? Bueno, la principal razón, ¿no? Es que el, el software estadístico, hay diferentes tipos, ¿no? El tradicional, que es el de pago, y tenemos también pues el software libre. ¿Ok? Hay mucho software libre que pues, es muy bueno, ¿no? Es muy eficiente para muchas cosas, pero en este caso el software este PSPP es una alternativa gratuita, es libre, funciona en Windows, en Mac, en Linux también, y entonces les va a permitir hacer análisis desde cualquier computadora en la que estén. Entonces es bastante útil este software para ustedes.